Y eso se contrasta con un montón de cosas que ahora después nos callaremos un poco y veréis que hay cosas que interfieren, sonido de fuera, sonido que está ahí en la otra pieza, y que hacen como que concluya la obra de cosas que son muy ajenas a la propuesta que yo hice, ¿no? Y eso creo que es interesante, ¿no? Pero ya te digo, no he visto desde un punto de vista musical ni nada de eso, porque no es... Ya que estamos haciendo prácticamente un repaso a todo lo que es la exposición, casi pieza por pieza, nos quedaría hablar un poquito del anillo. El anillo. El anillo ahí está jugando con ese elemento que es el reflejo, ¿no? Que es un espejismo en el fondo. Tiene la connotación directa, obviamente, está en la propia historia de la Atlántida, ¿no? De ese anillo que es arrancado por el pájaro de los dedos de la reina, pero la isla aquí se podría convertir en ese anillo de luz que es los reflejos de los espejos, ¿no? Tiene ese componente mágico o cuasi esotérico que siempre se le ha atribuido a la luz y al reflejo. Hay una búsqueda de que ese anillo se multiplique en el espacio y que incluso se pierda. Hay la intención de que el propio espectador pueda ocultar la luz y desaparezca esa imagen tan bonita del reflejo, y por tanto toda la premonición de Isabel se vaya al garete y América no se descubra. ¿Qué elementos juega? Yo creo que tiene una intención caleidoscopia, es como, sobre todo tiene una intención de reflejo y de brillo, algo como que... sí, pero no a lo mejor en un sentido de lo del brillo, lo brillante, lo que puede destellar, ¿no? Algo como imágenes, como cosas que tienen más que ver con la señal de algo que se mueve y que evidencia algo que no es fácilmente reconocible, pero que sí crea ciertos puntos de atención y de interés, y sobre todo con la multiplicación de la luz con un ambiente, creando un ambiente a través de la fragmentación de reflejo, ¿no? No obstante, cuando llegó el momento de hacer la instalación físicamente, de colocar los espejos, fragmentarlos y demás, sí tuviste muchísimo cuidado en que el reflejo no se desbordara en exceso. Es decir, al final lo tenías muy contenido. Porque quería que me gustaba esa relación entre lo geométrico y lo más orgánico o eso, caleidoscopio, pero siempre, si hay una cosa que marca, siempre a través de ese o alrededor de ese marco, que no creara un espacio muy distante o muy ajeno al marco y el anillo en sí, ¿no? Y que se existiera esa relación entre la forma más concreta, que tenía que ver con una forma geométrica, y algo que también surgiendo de un planteamiento o que tenía que ver con cierta geometría, que la que está en el suelo, pero que se relacionaba con él casi como por contraste, ¿no? O sea, una duplicidad de la forma, ¿no? Por tanto, también ahí hay un elemento que es muy interesante, que es que al final la única pieza que tiene un desarrollo pictórico es el anillo, ¿no? Y como tal, finalmente es una ventana abierta a un mundo diferente, y ni siquiera los reflejos pueden permitirse el lujo de escaparse excesivamente de ese marco que constriñe la obra pictórica, ¿no? Hay también un poco homenaje a la pintura. Sí, yo quería manejar distintos recursos formales y de creación, distintos tipos de técnicas artísticas que dieran una visión más completa, ¿no? Pero sí más de distintas posiciones o de distintas formulaciones artísticas, que no fuera una cosa muy unificada en su formalidad, para que hubiera también cierta posibilidad de sorpresa, de interrelación de formas, y que se complementaran, por ejemplo, esta luz que crea una luz más general, que casi es la luz única que hay en la
exposición, con otras cosas más puntuales, que tienes que tomar distintas posiciones para verlo más o menos correctamente, unas se ven más cerca, otras se ven más lejos, otras... En fin, que hubiera esa posibilidad de diferencia formal, ¿no? Y creo que lo mejor para eso era tratarla con distintas técnicas artísticas, ¿no? Bueno, pues ya que prácticamente hemos hecho recorrido a todo esto, y aunque el proceso fue obviamente más largo, nos citamos en varias ocasiones, yo viajé hasta tu casa en Ojén, tú viniste en varias ocasiones, reuniones ya con los promotores del proyecto, etcétera. Hay una cosa que se quedaba todavía un poquito en el aire, que siempre suele ser lo último y que muchas veces no llega a tiempo, que es el catálogo. En el catálogo, una de las cosas muy importantes que vimos casi del origen es que se necesitaba tener un texto literario y que fuera un contrapunto ideal sobre el mundo del sueño, no tanto sobre la propia imagen receptora del sueño de Isabel y de la Atlántida, ni siquiera que explicara tanto la exposición, sino que hubiera un texto literario que en sí fuera un sueño, ¿no? Sobre la marcha pensamos los dos en Juan Carlos Friebe, que fue el que fue construyendo esos textos, ¿no? ¿Cómo se lo encargaste en principio, ¿no? Porque nosotros lo hablamos, pero tú fuiste el que se lo dijiste a él y le dijiste exactamente qué es lo que querías, cómo lo querías y qué pasó. Hay, a la hora de hacer las publicaciones, nosotros hemos trabajado en algunas así, con cierta intención y ciertas cuestiones. A mí me parece que es muy interesante que la publicación de catálogo de arte pues tenga un componente casi autónomo, si puede ser, si no tiene que ver con una catalogación exclusiva de una obra de arte y que está en otro. Pero para este tipo de obras y para ciertos planteamientos de ciertas obras contemporáneas es muy interesante que la edición de catálogo o la edición como sea tenga más que ver con una publicación que con una cosa de catalogación de obra, ¿no? Y más teniendo en cuenta que estas obras son muy difíciles de catalogar, de que se tenga una explicación visual más o menos clara. La ficha es difícil porque son cosas que, como hemos hablado antes, que requieren de un ambiente y casi de una presencia y de una vivencia. Y por los contenidos y tal como tú ibas, como también te gusta a ti desarrollar los textos y tal, me pareció que era muy interesante que tuviera un aspecto literario, que como algo independiente de la obra, sí cerrara y le diera una entidad a la publicación. Pues has visto como... Sí, aquí, perdona que te interrumpa, pero en el fondo si estamos jugando con diferentes técnicas e incluso el sonido está adaptado, es también como el complemento que lo cierra, sí, ¿no? La parte literaria. Entonces, como tú dices, yo se lo encargué a Juan Carlos que sobre las ideas que yo le daba, y como es una obra que hasta le hicimos las fotos casi una semana antes de que estuviera, y yo tampoco tenía mucho material que mostrar y tal, yo le fui dando a Juan Carlos una serie de ideas y una serie de cosas que hablaban sobre lo que iba a desarrollar, y lo que me interesaba es que hiciera ese sueño desde un punto de vista literario, pero que escribiera un texto que desarrollara ese sueño, que se estructuraba mediante las cuatro imágenes, las cuatro piezas que estaban, y sobre esas cuatro piezas desarrollar un sueño. Yo quería que él entendiera que el sueño que yo le estaba explicando y que él desarrollara una obra con esos códigos. Juan Carlos empezó a trabajar y como siempre es desbordante las cosas que hace, y cuando se entusiasma mucho con su trabajo y con lo que va planteando y con lo que va descubriendo en el trabajo, y cuando llega a una idea parece que ya empieza a desbordar su creación. Él desarrolló una primera obra que era muy bonita, sobre la que iba a ir concluyendo el
sueño este que he comentado. Y era una obra que era un madrigal muy interesante y que a mí me gustó mucho, y que se movía en ese mundo cercano al texto de Verdaguer, ¿no? Se movía más o menos en ese tipo de códigos de romanza, de cosas que tenía que ver casi con lo medieval, e interpretando más o menos códigos similares, pero hechos desde otro punto de vista y además con una entidad muy interesante. Entonces, cuando lo leí, están estas cosas que siempre surgen, en que hay ciertas cosas que te gustan mucho, pero por lo que sea no es apropiado a lo que a la idea en general que se intenta desarrollar, ¿no? No finalmente el texto que marca lo que te interesaba. Sí, me llevaba otra vez. ¿Vuelves a explicarlo? Sí, me llevaba, al leer el texto me llevaba otra vez como al comienzo de intentar crear un mundo independiente de la obra de Verdaguer, de Falla Verdaguer, ¿no? Y que tuviera otros posicionamientos distintos. Y eso otra vez me remitía a algo que intentaba evitar desde un principio. Entonces, pues bueno, estas cosas que comentar, que muy a mi pesar y además gustándome mucho el poema, el madrigal, pues que creo que le comenté que tendría que no sé, desarrollar, hacer un pequeño esfuerzo más extra para desarrollar algo que estuviera más en conexión con lo que estaba planteando, algo que manejara las claves, unas claves más oníricas, más de una estructura de narrativa o poética que tuviera que ver con el sueño, con algo más fragmentado, más no lineal, no que nos contara una historia, sino que nos contara una historia, como he comentado antes, mediante imágenes que se van superponiendo y que van generando una visión de la realidad diferente. Y entonces le planteé, con muy poquito tiempo que tenía y además con un esfuerzo que hizo importante Juan Carlos, que a ver si podíamos, que si se pudiera reformular eso hasta llegar a algo que fuera. Entonces la idea era que desarrollara una pequeña composición para cada una de las piezas. Y como siempre, pues desarrolló una cosa maravillosa, que es lo porque además todo funciona como una especie de correlato, ¿no? En sí, cada una de esas piezas que acompañan a tus piezas plásticas, por sí solo tienen elementos de pieza artística. Sí, es una cosa que es muy importante, que también es muy importante para lo que hemos estado hablando al principio, que hay que aunque algunas cosas las hagamos juntas y desarrollemos ciertas cosas juntas, la creación y su obra es independiente de mi trabajo. No tiene, solo que es verdad que se basa o que se genera mediante un ejercicio de apropiación de ciertas ideas, ¿no? Que unas ideas que se le plantean, ¿no? Sí, pero que en el fondo es un cante de ida y vuelta, porque yo también he visto cómo tú actuabas plásticamente sobre algún motivo literario de Juan Carlos. El caso de la edición de Hojas de Morera, etcétera. Sí, porque esa es una edición, es una cosa más de edición y es más concreta, y entonces se basa en unos mecanismos que tienen que ver con la edición, con el libro. Pero sí es verdad que hemos desarrollado algunas cosas que se basaban así, pero lo que me quiero referir es que tanto daría igual que la producción de una obra hubiera empezado por la parte literaria y haberse acompañado de la parte plástica, como que la parte plástica sea en este momento la que mande y de pronto sea. Hay un montón de estrategias para abordar las colaboraciones artísticas o las cosas que tienen que ver con una interrelación de lenguaje artístico.